Bueno, en el seminario del día de hoy vamos a dar el tema de dedo en martillo o dedos en garras, dedo en garra, perdón, como comúnmente se le conoce. Su nombre técnico es dedo en martillo. Este es un padecimiento adquirido, que se caracteriza principalmente por la deformidad de las articulaciones, tanto en dedos de la mano como en dedos del pie. Entonces, vamos a conocer la diferencia entre un dedo en martillo en la mano y un dedo en martillo en el pie. Este dedo en martillo se presenta cuando ustedes como pacientes no pueden enderezar su dedo, hablando propiamente en la primera descripción de dedos de martillo en la mano. Cuando intenta enderezar su mano o cuando intenta enderezar los dedos de la mano, la punta del dedo siempre va a permanecer doblada hacia dirección de la palma. Las causas más comunes de un dedo martillo en la mano son las lesiones deportivas, especialmente por agarrar una pelota. Entonces, todas aquellas actividades donde tenga que ver agarrar las pelotas con la mano, van a producir ese tipo de traumatismo, obviamente no por jugar una vez en la vida o por jugar en una época en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Son lesiones que se causan a través de mucho tiempo y a través de cierta profesión ya adquirida, como comúnmente aquí se da en los basquetbolistas. Tienen dedos en garras. Ellos lo hacen intencionalmente o comienzan a adoptar una postura de sus manos en esta forma. ¿Por qué? Porque así es más fácil agarrar el balón, porque su misma actividad se los pide. El dedo martillo en el pie, o dedos en masa, también se conoce así en otras regiones como dedos en masa, masa por la palabra de maceta, la maceta que se usa para poner azulejos o demás, ¿no? Entonces, por eso se le dice dedo en masa. Son deformidades de los pies que se producen debido a un desequilibrio en los músculos, los tendones o los ligamentos que normalmente mantienen rectos a los pies. Aquí la lesión entre dedo martillo de la mano y dedo martillo en el pie son totalmente diferentes la causa de la lesión, ya que mientras que en la mano es debido a lesiones deportivas o lesiones que tengan que ver con tomar cosas con la punta de los dedos, es decir, hacer cosas de pinza fina, en el pie son debido al uso de un calzado inadecuado para nuestros pies. Vamos a empezar a hablar de dedo de martillo en la mano. Es una deformidad de la punta del dedo seguida de la imposibilidad para extender el dedo. Entonces, así lo empezamos a hacer, así se empieza a adoptar. Los pacientes empiezan a flexionar nada más la punta o la última falange de la mano. Los pacientes empiezan a hacer esto. Esto se da principalmente o empieza a causar dolor cuando se empieza a practicar un deporte. Vamos a hablar propiamente del básquetbol, ¿no? O del voleibol. O también del balonmano, también el handball, fútbol americano, también lo llegan a presentar algunos atletas. En lucha libre, en algunas, bueno, no propiamente la lucha libre, sino en algunas disciplinas de lucha también se llegan a producir dedos en martillo, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a conocer cómo es que se da esta lesión. Es una deformidad que se debe a la ruptura del tendón que existe o pone recto a la última articulación del dedo. Hay que recordar que la función de los ligamentos es limitar, estabilizar y proteger. Y la función de los tendones es acercar un punto distal a un punto proximal, es acercar dos puntos. Esa es la función de un tendón y esa es la función de un ligamento, ¿va? A pesar de que la bibliografía aquí lo maneja como la ruptura del tendón que extiende o pone recto la última articulación, también tiene mucho que ver con la parte ligamentaria, ya que antes de que el tendón se afecte, se va a afectar primero el ligamento. Como son los ligamentos interóseos de los dedos en las articulaciones interfalángicas, son muy pequeños, es muy difícil que en los 3 dedos de la mano, especialmente en la articulación
interfalángica distal se diagnostique un esguince. Es muy difícil. O no es que sea difícil, simplemente como no es tan común que la articulación interfalángica distal presente esguinces, pues no se le ve como el caso ir a un médico o ir a algún especialista porque se esguizó la última articulación de los dedos, ¿no? Entonces, lesión tras lesión o microtrauma tras microtrauma, el tendón termina por perder la batalla ante esos microtraumas que se reciben constantemente. Entonces, como el ligamento ya no puede ni limitar, ni proteger, ni estabilizar, obviamente el tendón va a tener algún tipo de daño, porque la segunda estructura en tratar de estabilizar la articulación son los tendones. Pero como el tendón no está hecho para estabilizar, sino que trata de hacerlo, pero no está diseñado para hacerlo, ocurre la ruptura del tendón del extensor común de los dedos. En algunos pacientes la deformidad se debe a la ruptura del tendón junto con un fragmento de un hueso unido a él, en cuyo caso se habla de una fractura de arrancamiento. En algunas regiones o en algunos países se conoce como fractura de arrancamiento, o en algunas bibliografías viene como una fractura de arrancamiento, pero en la mayoría de las bibliografías y ya actualmente se conoce como una fractura por abulsión. En estos casos la deformidad será similar a cuando se rompe solo el tendón. Entonces aquí en las imágenes vemos dos ejemplos muy particulares. Mientras en la imagen del lado izquierdo tenemos un dedo en martillo nada más con la ruptura del tendón, tenemos acá del otro lado pues lo más grave, o el dedo en martillo más crónico o más agudo que el otro, cuando ya ocurre por una fractura por abulsión. ¿Okay? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de una radiografía de una fractura por abulsión. Podemos notar cómo la inserción del tendón o la inserción del músculo extensor común de los dedos va a fracturar la inserción, o justamente donde se inserta el tendón lo va a fracturar, lo va a jalar, haciendo una fractura por abulsión. Hay que recordar que el músculo es más fuerte que el hueso y, bueno, a veces es muy común verlo, especialmente en personas que se dedican a hacer profesiones u oficios que necesitan usar mucho la punta de sus dedos, y reciben muchos microtraumas directos, ¿vale? Esto hay que recordar que es por un tiempo prolongado, no es por un tiempo corto, es por un tiempo prolongado. ¿Okay? El dedo en martillo es una lesión muy frecuente entre los traumatismos o golpes en la punta de los dedos, o el resultado de una flexión forzada de la punta de cualquier dedo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Es más probable que la fractura por abulsión se dé por forzar al músculo a sostener algo, y el dedo en martillo por la fractura del tendón se da por el tiempo, se da por muchos años de trabajar o hacer lo mismo, ¿no? Puede ocurrir al realizarse cualquier maniobra o gesto simple, o por un traumatismo directo, como por ejemplo el golpe de un balón al jugar baloncesto o voleibol, que son los dos deportes que más causan ese tipo de lesión. Generalmente el paciente nota la deformidad inmediatamente tras el traumatismo, aunque otras veces la deformidad puede notarse sin que se recuerde el golpe o traumatismo previo. Entonces, como son tantos microtraumas en un día, en una semana, en un mes, en años, el paciente deja de sentir o deja de tomar importancia a esas pequeñas lesiones que se causan en su articulación interfalángica distal. Pero es algo también propio del deporte, o propio de este tipo de deporte. Por mucho que los atletas cuiden su integridad, tiende a ocurrir mucho esto en estos deportistas, por mucho que ellos quieran cuidarse.
El dedo en martillo se diagnostica fundamentalmente mediante la exploración física. Hay cirujanos especialistas en la mano, hay que recordar. Las radiografías simples son útiles para determinar la presencia de una fractura por abulsión. Entonces, si vemos una fractura por abulsión, no hay otra cosa más que pues hacer cirugía, ¿no? Si llegamos a ver la ruptura del tendón, pues también va a ser cuestión de cirugía, ¿vale? Un dedo en martillo, como lo estamos percibiendo en la descripción de todo lo previo, no ocurre de un día a otro la ruptura del tendón o la fractura por abulsión, ocurre de un día a otro siempre y cuando hay un traumatismo. O hay que recordar que toda materia en el universo tiene su punto frágil. Y hasta el más mínimo roce puede provocar una fractura, ¿no? Pero aún así eso seguiría siendo un traumatismo. Cuando el paciente tiene la voluntad de flexionar y extender, sea voluntad sin estabilizar las demás falanges, es cuando el tendón y el ligamento simplemente están laxos, permite el movimiento libre a voluntad. Cuando el paciente pierde la movilidad de su articulación interfalángica distal, es cuando ya ocurrió la fractura del tendón o la fractura por abulsión. Cuando el paciente ya no puede extender esa última parte de su mano, de sus dedos, entonces ya ocurrió o la fractura del tendón o la fractura por abulsión. Muchos pacientes deciden dejarlo así. ¿Por qué? Porque no se le toma la importancia o no se le ve la importancia a este padecimiento. Bueno, entonces ahí vemos una vez más la ruptura del tendón extensor común de los dedos. ¿Cómo podemos llegar a ver que está inflamado? Véanlo si ustedes tienen niños o adolescentes que estén empezando con una disciplina que requiera traumatismos o microtraumatismos directos en los dedos de la mano, vean sus articulaciones interfalángicas distales y van a ver cómo están inflamadas, ¿no? Incluso en las personas antes, o no sé si todavía ocurre en los niños de hoy, pero justamente en la articulación interfalángica distal, ya sea del segundo o del tercer dedo, nosotros tenemos una pequeña desviación, ¿vale? Eso se da por la escritura, porque nosotros forzamos a nuestros dedos o a nuestra mano a escribir de cierta forma, a recargar más el lápiz sobre un dedo que sobre el otro. Entonces, también tiene mucho que ver toda esta parte de las actividades de nuestra vida diaria. En la figura número 5 podemos notar la deformidad en el cuello del cisne secundaria, un dedo en martillo. Ok. Deformidad del cuello del cisne. Si ustedes agarran su dedito meñique y quieren hacer esto, no podrían. ¿Por qué? Porque es una deformidad propia de este tipo de lesión. Una vez que se lesionó el extensor común de los dedos, en este caso el extensor común del meñique, cada dedo tiene nombre para su músculo, van a ver esta característica, van a ver este signo que se llama cuello de cisne y es propia de esta lesión. No lo podemos hacer en cualquier dedo. Vean cómo la articulación interfalángica distal está en flexión y cómo la articulación interfalángica proximal está en una extensión, ¿vale? Entonces, cuando se daña el ligamento en su parte de inserción o a nivel de su inserción, obviamente todo el músculo va a sufrir el daño. Y bueno, la operación de los dedos en martillo y dedos en garra siempre se va a recomendar cuando el dedo esté rígido, es decir, la deformidad ya no reduce, se ha quedado en esa posición ya permanentemente, y el paciente si el paciente presenta molestias, aquí repetí la información, perdón, en el primer párrafo corresponde a la parte de los pies. Error mío, no me di cuenta, entonces ahorita vamos a regresar a esta diapositiva para
ver la operación de los dedos de martillo en los pies, ¿va? Entonces vamos en el segundo párrafo, dice, en la mayoría de los casos, el tratamiento consiste en la inmovilización con férulas de la punta del dedo de la mano, a varios tipos de férulas diseñadas a la ergonomía del paciente, a que se dedique, si es una secretaria, que a día de hoy las secretarias pues ya no tienen que forzar la falange distal para apretar el dedo de la máquina, ¿no? Ya todo es con la yema de los dedos prácticamente. El objetivo es mantener la articulación extendida hasta que el tendón cicatrice después de la cirugía. Se necesita una inmovilización continua todo el tiempo, las 24 horas, de tratamiento que oscila entre 3 y 4 meses. Las férulas pueden colocarse en el dorso o en la palma del dedo lesionado, dependiendo del estilo de vida del paciente. Incluso ya hay férulas como la que tenemos ahí en la imagen, que tienen ya puede decir, su huellita táctil, para que ustedes puedan mover ahí su celular, ¿no? Con su dedito. Okay. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es incluso más tiempo, ¿no? Que a lo mejor que la fractura de un cúbito o un radio, ¿no? Por ser una articulación muy pequeña y por estar en un constante movimiento, todo el tiempo necesitamos mover la punta de los dedos, ya sea para la posición de pulgar, para tomar algo, es más el tratamiento, más aparte, no solamente se repara la parte del ligamento, sino también se repara la parte del tendón. Entonces, después de la cirugía no hay una garantía de que nosotros podamos volver a flexionar la articulación, simplemente es mantenerla recta debido a que el paciente va a presentar muchas molestias, va a presentar inflamación, entonces es cuando se recomienda una cirugía, pero como les repito, en la mayoría de los casos el paciente no le presta la debida atención y muchas veces se queda así. Yo he tenido muchos pacientes, incluso aquí en el diplomado tengo muchos alumnos que me muestran su dedo en martillo y me dicen, pues que mi dedo se quedó así un día y ya nunca regresó. No me molesta ni nada, pero pues quiero saber por qué y bueno, pues les doy esa explicación de en qué consiste un dedo en martillo. Les pregunto, ¿cuántos años o cuánto tiempo llevas con tu dedo así? No, pues llevo como 4 años, entonces pues yo les recomiendo que ya no se haga nada y que dejen así su dedito, a menos que llegue a afectar la segunda articulación, o en este caso la primera articulación interfalángica proximal. Ahí sí ya es de vital importancia darle un tratamiento, si no su otra articulación tendrá el mismo fin. Ok, acabando de una vez con dedo de martillo en la mano, y ya sabemos cuál es la mecánica principal de ese tipo de lesión. Ahora sí vamos a los dedos martillo en el pie. El dedo de martillo tiene una curva normal, anormal. Yo creo que muchas personas tenemos dedos martillo en los pies, y es tan común que a lo mejor no nos damos cuenta porque así ya hemos vivido con nuestros pies mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. En el medio de la articulación del dedo del pie, el dedo del pie en masa, ya les digo por qué se dice en masa, afecta la articulación más cercana de la uña al dedo, es decir, la articulación interfalángica distal. El dedo en martillo y el dedo en masa suelen afectar al segundo, tercer y cuarto dedo de los dedos del pie. ¿Va? Entonces, segundo, tercer y cuarto dedo del pie son los más afectados. La causa más común del dedo del pie en martillo, es usar zapatos muy estrechos, muy chiquitos, que terminan en punta, muy apretados, un calzado totalmente incómodo, pero pues porque sí nos lo ponemos, ¿no? Porque ya gastamos en ellos, nos los ponemos. El dedo del pie es forzado a estar en una posición flexionada, los músculos y los tendones en el dedo se apretan y se vuelven más cortos. Entonces, la mecánica del dedo en gatillo en el pie es totalmente diferente a la de la mano. Aquí este tipo de trauma nosotros no lo producimos por nuestro calzado. No hay otra explicación más que por nuestro calzado. Aquí, a diferencia del dedo en martillo de la mano, es muy raro que haya fracturas por abulsión,
Lo principal en el dedo en martillo en el pie es cambiar de calzado, optar por zapatos más cómodos. Incluso desde hace años salieron los zapatos con doble ancho, ¿no? Siempre vienen este zapato doble ancho, ¿para qué? Para darle más amplitud a nuestros dedos del pie. Lo normal es que cuando en las fases de la marcha nosotros vamos a poner nuestro pie sobre lo plano, es decir, ya recargar toda la planta del pie en el piso, nuestros dedos se tienden a abrir o se tienden a abducir entre ellos un poco. ¿Para qué? Para darle esta relajación y después cuando pasamos el dedo los músculos extensores de los dedos del pie deberían de hacer una contracción, pero con el calzado todo el tiempo los estamos forzando a que todo el tiempo estén en flexión, no los permitimos pasar una extensión. ¿Qué ocurre como consecuencia? Los músculos se tienden a cortar, porque si al momento de la marcha no usamos el extensor común de los dedos del pie, pues entonces, ¿para qué queremos ese músculo? ¿Qué pasa con él? Se vuelve más corto, se empieza a atrofiar. ¿Okay? Lo principal es cambiar de calzado, ya les dije, así el pie estará más cómodo y los dedos no estarán tan apretados. A ello se le une el uso de almohadillas para evitar la presión. Hay miles de órtesis para el calzado, para que nuestros dedos estén mucho más libres, no estén tan presionados, no estén todo el tiempo flexionados. O el uso del corrector del dedo de martillo. Esas son algunas de las mejores formas de arreglar los dedos encorvados o los dedos en martillo. De todas, la menos invasiva van a ser principalmente los ejercicios de rehabilitación. El Botox directamente sobre tendón, una electroestimulación, órtesis, zapatos ligeros, zapatos holgados, incluso ya la mayoría de los zapatos, no sé si han ido a las zapaterías en estos últimos 3 años, y los zapatos actualmente ya no pesan casi nada, pesan gramos incluso, ¿no? Exceptuando aquellos labores o aquellas profesiones u oficios pues, que necesiten usar zapatos pesados, ¿no? Como pues toda la parte de obras, carrocería y demás, pues necesitan usar un tipo de calzado más pesado para cubrir sus pies de traumatismos, ¿no? Se les vaya a caer un martillo, ladrillo, una herramienta, pues ahí su zapato es más pesado. Pero en personas normales que no hacemos ningún trabajo pesado, pues no necesitamos ese tipo de calzado muy, muy pesado, ¿no? Entonces, el calzado ha sido mejorado a través de los años a un punto de que pesan absolutamente nada, ¿no? Y en el último de los casos, pues, cirugía. Ok, las deformidades de los dedos, garra, mazo o martillo, que es lo mismo, simplemente que dependiendo de la región del mundo en donde nos encontremos, se llama garra, mazo o martillo, obviamente en los países de habla hispana. Esas son deformidades que se producen en las articulaciones de los dedos, ya les dije, en la articulación interfalángica distal principalmente, causadas principalmente por un calzado muy ajustado y que comprime la parte delantera del pie. Bueno, en lo particular a mí me gusta mucho esta imagen porque a pesar de que divide el dedo en garra, dedo en mazo y dedo en martillo, realmente solo va a afectar las articulaciones del dedo. Va. Aquí describe al dedo en garra como la como la hipoextensión de la articulación metatarsofalángica y una flexión de la articulación interfalángica proximal y distal, ¿no? Eso es lo que se conocería como un dedo en garra, que es muy diferente al dedo en garra o dedo en gatillo de la mano, que lo vimos el seminario pasado. Después vamos a ver el dedo en mazo o dedo en masa, también se le conoce, ya les dije, dedo en masa o mazo. La articulación flexionada en este caso es la interfalángica distal. Y el dedo en martillo nada más afecta a la articulación interfalángica proximal de los dedos del pie. Entonces, una afección o una lesión y bueno, estas
afecciones nosotros solos no las provocamos, ¿vale? Y solamente es causada por el zapato. Cuando se desarrolla un dedo en garra, generalmente no viene solo, viene acompañado con un hallux valgus, ¿va? El hallux valgus también es provocado por, a fuerzas, ponernos zapatos incorrectos para nuestros pies. ¿Okay? Les dije que íbamos a regresar a esta diapositiva. Entonces, por último, la última opción siempre va a ser la operación de los dedos en martillo y dedos en garra. Se recomienda cuando el dedo ya es rígido, al paciente se le dificulta mucho caminar, ya no apoya la punta del pie para caminar, cualquier tipo de calzado le molesta y hasta el más mínimo roce afecta totalmente el pie. Generalmente en ese tipo de dedos en martillo, dedos en garra o dedos en mazo, siempre se va a desarrollar una callosidad, justamente donde la articulación afectada va a rozar con el zapato. Se genera una callosidad que muchas veces se puede tratar siempre y cuando se acuda a un podólogo, que es el profesional más adecuado para tratar ese tipo de callosidad. ¿Vale? Pero si no, tarde o temprano se va a desarrollar un callo. Entonces, ¿cuál es la similitud entre un dedo en martillo en la mano y un dedo en martillo en el pie? Que solamente se van a afectar las articulaciones, principalmente la interfalángica distal de ambas estructuras, tanto de la mano como del pie. La de la mano es causada principalmente por microtraumas directos en las puntas de los dedos y el dedo en martillo en el pie es provocado por el calzado que nosotros usamos. A un niño nunca se le debe de poner un zapato apretado porque vamos a afectar su marcha desde el inicio, desde el comienzo. Desde que ellos empiezan a caminar, es de preferencia que lo hagan descalzos o que lo hagan simplemente con una calcetita, que lo hagan descalzos para que sus pies se desarrollen bien, para que su arco se desarrolle correctamente y no impedir la correcta marcha en los niños con un zapato apretado o un zapato que simplemente a nosotros nos gusta que el niño use, ¿no? Entonces, siempre es recomendado que el arco del pie se desarrolle en la marcha del niño y de preferencia descalzo o con una calcetita, ¿vale? Ya salieron muchas calcetas con antiderrapante, con una suelita muy delgada para impedir justamente que los dedos de los pies de los niños se extiendan bien al momento de su marcha, ¿no? Y además, cuando los niños empiezan a caminar, no ponen talón, planta y punta, ¿no? Ellos ponen todo el pie sobre el piso. Entonces, cuiden los músculos de los pies de sus bebés. Ok, entonces, espero que hayan aprendido algo el día de hoy, que sepan que los dedos, el martillo en el pie son más común de lo que nosotros podríamos pensar. Y ¿por qué no puedo extender el dedo de mi mano o el último dedito, la puntita de mi dedo, ¿por qué no la puedo extender? Ahora ya sabemos qué es y cuál es el mejor tratamiento para este tipo de lesiones. Entonces, bueno, nos vemos en un próximo seminario. Recuerden, yo soy licenciada en quiropráctica, María Eloisa Ortiz Huaste, y bueno,